Marisol Esquivel se despertó media hora antes de que sonara el despertador. Su cuerpo conocía su ritmo, acostumbrado por años de madrugones. Todavía estaba oscuro fuera, pero ya se notaba que pronto amanecería. Se giró con cuidado, tratando de no despertar a Joaquín, que ocupaba la mayor parte de la cama doble. Olía a alcohol. Ayer había vuelto después de medianoche. Marisol se deslizó silenciosamente fuera de las sábanas y fue de puntillas al baño. Al encender la luz, se encontró con su reflejo. Tenía 27 años, pero sus ojos reflejaban un cansancio que parecía el doble. Las ojeras eran imposibles de disimular, ni siquiera con maquillaje. Joaquín se lo recordaba constantemente. «Pareces una vieja», resonaban en su mente sus palabras. Se lavó con agua fría y comenzó su ritual matutino. Primero tenía que preparar el desayuno y poner la comida en fiambreras, una para ella y otra para Joaquín, aunque él rara vez se la comía, ya que prefería almorzar con sus compañeros en un restaurante de comida rápida cerca del centro comercial, donde trabajaba como guardia de seguridad. Luego tenía que planchar el uniforme de enfermera para su turno en el hospital y arreglarse. Todo tenía que estar listo a la hora. En la cocina, Marisol sacó una sartén con un ruido sordo que, en el silencio de la mañana, le pareció demasiado fuerte. Se quedó quieta, escuchando para ver si había despertado a Joaquín. Normalmente dormía hasta las 9. Su turno empezaba a las 11, y ella intentaba no perturbar su sueño. La última vez que lo despertó por accidente, le tiró una taza. Mientras los huevos chisporroteaban en la sartén, se preparó rápidamente un café y echó un vistazo a su agenda en su gastada agenda. Turno en el hospital de 8 de la mañana a 4 de la tarde, luego 3 horas de limpieza en el edificio de oficinas. No volvería a casa antes de las 8 de la tarde, agotada, con un dolor sordo en la espalda, pero con el dinero que, como de costumbre, apenas le alcanzaría hasta el próximo sueldo. Marisol oyó unos pasos y se dio la vuelta. En la puerta estaba Joaquín, despeinado, en calzoncillos y con los ojos rojos por la resaca. «Me has despertado», murmuró descontento, entrecerrando los ojos ante la luz brillante de la cocina. «Lo siento, he intentado no hacer ruido». Pasó junto a ella hacia la nevera, sacó una botella de agua y se bebió la mitad de un trago. «Me parte la cabeza», se quejó sentándose a la mesa. «Prepárame un café y dame algo para el dolor de cabeza». Marisol colocó en silencio una taza de café recién hecho y unas pastillas que siempre guardaba en una cajita en la cocina. Joaquín era de esas personas que nunca daban las gracias por los detalles, ya que los daban por sentado. «Has llegado tarde», comentó ella mientras le servía unos huevos fritos. «¿Te lo has pasado bien?». Joaquín gruñó, tomando las pastillas con café. «Sí, he estado con los chicos. Jorge nos ha invitado. Le han ascendido a jefe de turno». Marisol puso el plato delante de su marido, tratando de no mostrar su decepción. Otra vez, con los chicos. Otra vez se había gastado el dinero en la bebida mientras ella se mataba a trabajar en 2 sitios. «Creía que habías prometido traer el sueldo a casa», le recordó ella con cautela. «Ha llegado la factura de la luz y no nos llega». Joaquín hizo un gesto con la mano, como si espantara una mosca molesta. «Ya está, basta de lloriqueos. He gastado un poco, tengo derecho. Además, tú tienes tus ahorros». «¿Qué ahorros?». Marisol miró a su marido sin comprender. «No tengo ahorros. Todo lo que gano lo gasto en el alquiler, la comida y las facturas». «No te hagas la inocente», dijo Joaquín con rostro severo. «Sé que estás ahorrando. ¿Te crees que soy tonto?». Marisol bajó la mirada. Realmente había intentado ahorrar 100 o 200 pesos de cada paga en una caja de zapatos en el estante más alto del armario. Había ahorrado durante 3 meses en la comida para reunir un poco de dinero para imprevistos, pero 2 semanas antes había descubierto que la caja estaba vacía, y enseguida supo dónde estaba el dinero. Joaquín había encontrado su escondite. «Solo había 1,200 pesos», dijo ella en voz baja. «Y ya los has cogido». Joaquín la miró con recelo, como si no creyera que eso fuera todo lo que tenía, pero no discutió. De repente, su mirada se suavizó, extendió la mano y le tocó la muñeca. «Escucha, quería decirte, ayer me encontré con Diego, ya sabes, el que ha abierto un local nuevo, un bar en el centro. Me ha ofrecido trabajar los fines de semana. Así ganaremos un poco de dinero». Marisol levantó las cejas con sorpresa. Joaquín rara vez hablaba de trabajar más. «¿En serio? Eso estaría genial», sonrió, sintiendo un destello de esperanza.
Joaquín se levantó de la mesa, sin terminar el desayuno, y se dirigió a la nevera. Sacó una lata de cerveza y la abrió con un fuerte chasquido. «Estoy en tratamiento», explicó en respuesta a la mirada de ella. Luego miró el reloj de pared. «¿No es hora de que te vayas?» Marisol se estremeció y miró el reloj. Eran las 7:08. Llegaba tarde. «Maldita sea, sí», dijo rápidamente, guardando las tostadas que le quedaban en un recipiente y cogiendo el bolso. «Me voy corriendo. Tu almuerzo está en la fiambrera azul». «Sí», respondió Joaquín con indiferencia, ya absorto en su teléfono. Marisol le dio un beso en la mejilla y salió corriendo por la puerta. El día prometía ser largo. En la sala infantil del Hospital San Rafael reinaba el caos habitual y controlado. Marisol iba de una habitación a otra, comprobando los goteros, tomando la temperatura, tranquilizando a los niños asustados y a los padres irritados. A pesar de la falta de sueño y la constante preocupación por el dinero, allí se sentía en su lugar. Sus pacientes la querían, tanto por su mano firme al poner las inyecciones como por su suave sonrisa, capaz de calmar incluso a los niños más caprichosos. «Esquivel, tu teléfono no para de sonar», le dijo su compañera Rocío al pasar con una bandeja de medicamentos. «Lo dejé en la sala de guardia. Es la segunda vez que llama». Marisol frunció el ceño. Nadie la llamaba al trabajo, salvo en casos de emergencia. Terminó rápidamente de curar la herida de un niño de 6 años y se apresuró a ir a la sala de guardia. Era Joaquín. 3 llamadas perdidas y un mensaje enfadado. «Llámame inmediatamente». Marcó su número, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «¡Ah, por fin!», dijo Joaquín con irritación, en lugar de saludar. «¿Dónde te habías metido?» «En el trabajo, ya lo sabes». «¿Qué pasa?» «Necesito dinero. Urgente. 500 pesos». Marisol cerró los ojos, tratando de mantener la calma. «No tengo tanto dinero, Joaquín. Faltan 3 días para cobrar y solo tengo para el transporte. Debes tenerlo en tu casillero del hospital. Siempre escondes cosas allí». «No, no hay nada allí». Su voz temblaba de desesperación. «Es verdad. Te lo daría si pudiera. ¿Para qué necesitas el dinero?» Al otro lado de la línea se oyó un suspiro irritado. «¿Qué más te da? Lo necesito y ya está. Da igual, olvídalo». En su voz se percibieron matices desconocidos, algo entre el miedo y la ira. «¿Qué pasa, Joaquín? ¿Estás bien?» «Todo está bien», respondió él secamente. «Olvida que te llamé. Nos vemos esta noche». Joaquín colgó antes de que ella pudiera decir nada. Marisol se quedó parada con el teléfono en la mano, sintiendo un desagradable escalofrío en el pecho. Esas llamadas nunca eran buena señal. La última vez que le pidió dinero urgentemente, resultó que había perdido jugando a las cartas con unos desconocidos, y estos le estaban esperando en la puerta de su casa para que les pagara. Tuvo que pedirle prestado a su vecina, la anciana doña Conchita, que desde entonces le recordaba la deuda cada vez que se veían. «¿Todo bien?», preguntó Rocío, asomándose a la sala de guardia. «Estás muy pálida». «Sí, solo cosas de familia», respondió Marisol con un gesto de la mano. No le gustaba hablar de sus problemas con sus compañeros. La mayoría de ellos vivían en barrios acomodados y la miraban con una condescendencia mal disimulada al saber que era de las Lomas. El turno se alargaba interminablemente. Después del trabajo en el hospital, Marisol se dirigió al edificio de oficinas en el centro de la ciudad, donde trabajaba 3 veces por semana como limpiadora. Al cambiarse la bata del hospital por una bata azul, con el logotipo de la empresa de limpieza, sintió el cansancio familiar extendiéndose por todo el cuerpo. Su compañera y mejor amiga, Leticia García, fumaba junto a la entrada de servicio. «Pareces un cadáver», le dijo Leti sin rodeos, exhalando el humo hacia un lado. «¿Otra vez ese imbécil?». Marisol esbozó una débil sonrisa. Leti era la única persona con la que podía ser sincera sobre su matrimonio. Eran amigas desde la infancia, habían crecido en el mismo barrio y Leti nunca había aprobado su elección. «Un día cualquiera», se encogió de hombros Marisol. «Ha vuelto a pedirme dinero». Leti resopló. «Eres demasiado buena para él. Siempre te lo he dicho. No te aprecia. No empieces, por favor. Marí, eres una mujer guapa e inteligente. Eres enfermera. ¿Y él qué es? Un matón con complejos. Te mereces algo mejor». Marisol le quitó el cigarrillo a Leti y dio una calada. Había dejado de fumar hacía 2 años, pero a veces se permitía 1 o 2 caladas en los días especialmente duros. «¿Sabes?», dijo después de una pausa,
A veces pienso que realmente debería irme. Pero luego, no sé, Leti, tengo miedo. ¿A dónde iría? ¿De vuelta a las lomas? Ya sabes lo que pasa allí. Puedes quedarte en mi casa todo el tiempo que necesites, le ofreció Leti quitándole el cigarrillo. Mi vecina se ha mudado, tengo una habitación libre. Tu novio se pondrá encantado, sonrió Marisol. Que se vaya si no le gusta. Se rieron, y por un momento Marisol se sintió más ligera. Con Leti siempre era así, como si volviera a ser ella misma, sin el peso de las obligaciones y los miedos. Por cierto, recordó, a Joaquín no le gusta que hable contigo. Dice que eres mala influencia para mí. ¡Qué gilipollas!, se indignó Leti. Solo tiene miedo de que te vuelvas más inteligente y le dejes. Marisol no dijo nada. Las palabras de su amiga eran ciertas, pero ella no estaba preparada para admitirlo, ni siquiera ante sí misma. Vamos a trabajar, dijo, cambiando de tema. Hoy tenemos que limpiar toda la tercera planta. Eran casi las 9 de la noche cuando Marisol volvió a casa. Le zumbaban las piernas después de todo el día de pie y le dolía la espalda. Lo único que quería era darse una ducha caliente y caer en la cama. El apartamento olía a carne asada y humo de cigarrillos. En la cocina se oía el ruido de los platos. Marisol se sorprendió al encontrar a Joaquín en la cocina. Estaba asando filetes, un lujo inasequible para su presupuesto. «Hola», dijo ella con cautela, dejando el bolso sobre una silla. «¿Estás cocinando?» Joaquín se volvió con una amplia sonrisa. Solo veía esa sonrisa cuando quería algo o intentaba compensarla por algo. «Ha vuelto mi belleza», dijo acercándose y abrazándola. Olía a cerveza, pero no tanto como de costumbre. «He decidido preparar la cena. ¿Te gustan los filetes?» «Sí, pero ¿de dónde has sacado el dinero?» No pudo evitar preguntar. La sonrisa de Joaquín se tambaleó. «No estropees el momento, ¿no? Hoy me han adelantado el sueldo de mi trabajo extra con Diego. He decidido darnos un capricho». Marisol asintió con la cabeza, decidiendo no discutir. Casi había olvidado lo encantador que podía ser Joaquín cuando quería. Era precisamente ese lado de su carácter el que la había cautivado en su día. Aunque fuera por poco tiempo, decidió disfrutar de ese momento tan especial. Cenaron con una botella de vino que Joaquín también había comprado con su sub. Marisol sentía cómo el alcohol la relajaba, difuminaba los contornos de sus problemas. Joaquín contaba una historia sobre un compañero del centro comercial, imitándolo de forma divertida, y ella se reía de verdad por primera vez en mucho tiempo. Luego él lavó los platos, algo que también era poco habitual, y ella se quedó sentada a la mesa, terminando el vino y observándolo. «¿Cuánto durará este cambio?», se preguntó. «¿Qué estará tramando?» «Por cierto», dijo Joaquín, como si fuera algo sin importancia, mientras limpiaba un plato, «este fin de semana es la boda de Verónica». Marisol se quedó paralizada. Verónica, la hermana de Joaquín, siempre la había tratado con un desprecio mal disimulado. «Creía que no nos habían invitado», dijo con cautela. «A ti no», la corrigió Joaquín. «A mí sí, pero no quiero ir sin ti». Marisol bebió un sorbo de vino, tratando de ocultar su incomodidad. La perspectiva de pasar todo el día rodeada de la familia de Joaquín no le hacía ninguna gracia. «No estoy segura de que sea una buena idea», dijo. «Tu familia, ya sabes cómo se portan conmigo». Joaquín se acercó y se sentó a su lado, tomándole la mano. «No me importa», dijo él. «Eres mi esposa. ¿Vamos juntos o no vamos?» Ella quería creer en la sinceridad de sus palabras, pero la experiencia le decía lo contrario. Había algo en su obstinación, algo que no se decía. «Joaquín», comenzó ella, «aquella cena de cumpleaños de tu padre, ¿te acuerdas de cómo fue? ¿Cómo podía olvidar aquella pesadilla, cuando la madre de Joaquín, doña Carmela, retiró ostentosamente de la mesa la ensalada que Marisol había preparado, afirmando que no se fiaba de la comida preparada por manos que habían crecido en un barrio así? ¿O los comentarios sarcásticos de su hermana Verónica sobre que un guardia de seguridad y una enfermera de las Lomas son la pareja perfecta, ambos en lo más bajo de la escala social? ¿O el silencioso desprecio en la mirada de don Huberto? Nunca le permitieron olvidar que ella no era de su clase. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo Joaquín, restándole importancia. «Además, es una boda. Habrá mucha gente, nadie te prestará atención». «¿Y eso debería consolarme?», pensó Marisol, pero no dijo nada en voz alta.
Por favor, insistió Joaquín, acariciándole la mano. Te necesito allí. No quiero ver a mi hermana casarse con ese holgazán de Efraín sin apoyo moral. Marisol suspiró. Tenía que admitir que, en momentos como ese, cuando Joaquín se mostraba atento y tierno, recordaba por qué se había casado con él. Cuando se conocieron, él le parecía un protector, alguien que la sacaría de las lomas y le daría estabilidad. Ahora, sin embargo, a menudo se sentía como un pájaro enjaulado en una jaula que él mismo había construido para ella. Está bien, cedió. Iré contigo, pero si tu madre vuelve a empezar, no empezará, la besó en la mejilla. Confía en mí. Marisol asintió, pero en su interior tuvo un mal presentimiento. En 3 años de matrimonio había aprendido una cosa. Cuando Joaquín decía, confía en mí, solía pasar algo malo. Marisol miró el reloj. Eran las 12 menos cuarto. El autobús que debía recogerla en el hospital no había llegado, y el siguiente no pasaría hasta dentro de 1 hora. No tenía dinero para el taxi, se había gastado hasta el último peso en la cena. Tendré que ir andando, murmuró para sí misma, abrigándose mejor con su chaqueta raída. Normalmente nunca pasaba por las lomas a esas horas, pero hoy su jefa le había pedido que se quedara, porque había ingresado un niño con un ataque de asma grave y faltaba una enfermera del turno de tarde. Ahora tenía que elegir, esperar el autobús y llegar a casa pasada la medianoche, o atajar por un barrio del que incluso de día se hablaba con recelo. Marisol conocía las lomas como la palma de su mano. Había crecido allí, entre edificios destartalados y grafitis de bandas que marcaban su territorio. Pero eso fue hace 5 años. Desde entonces, el barrio había cambiado y se había vuelto aún más peligroso. Ahora lo controlaban los Lobos, una banda de narcotraficantes despiadados que mantenía a todo el vecindario aterrorizado. Al fin y al cabo, pensó Marisol, acelerando el paso, soy de aquí. Normalmente no se meten con los suyos. Los primeros 15 minutos del trayecto transcurrieron sin incidentes. Las calles estaban prácticamente desiertas. Solo había un par de borrachos junto a una tienda abandonada y un grupo de adolescentes fumando algo sospechoso en un portal. Miraron a Marisol, pero no le dijeron nada. Casi había llegado al cruce que daba a un barrio más tranquilo cuando los disparos rompieron el silencio de la noche. 1, 2, luego una ráfaga. Muy cerca. Marisol se pegó instintivamente a la pared, con el corazón a 1000 por hora. Un coche pasó a toda velocidad con los faros apagados, chirriando los frenos en la curva. Ya se disponía a correr en dirección contraria a los disparos cuando oyó un gemido. Era humano, lleno de dolor, y provenía de la oscuridad del callejón. Marisol se quedó paralizada. El sentido común le gritaba que se fuera, que se alejara de los problemas. Pero la enfermera que llevaba dentro no podía pasar de largo ante alguien que quizá necesitara ayuda. «Oiga», llamó con cautela, dando un paso hacia el callejón. «¿Hay alguien ahí?» En respuesta, se oyó otro gemido, más débil. Marisol respiró hondo y, maldiciéndose por su imprudencia, sacó el teléfono de su bolso y encendió la linterna. El haz de luz reveló a un hombre recostado contra un contenedor de basura. La camisa de la parte derecha del pecho estaba empapada de sangre y tenía el rostro pálido y sudoroso. «Ayuda», dijo con voz ronca al verla. «Por favor». Marisol evaluó rápidamente la situación. Herida de bala, pérdida de sangre. Pero el hombre estaba consciente, lo que significaba que las arterias no estaban afectadas. Si no le prestaba primeros auxilios, podría desangrarse. Dirigió la luz del teléfono hacia el rostro del herido y se quedó paralizada. A pesar de su palidez y sus rasgos desfigurados por el dolor, lo reconoció. Octavio Navarro, el Tigre, el hombre más peligroso de todo el barrio, el líder de los Lobos. Se contaban leyendas sobre él. Decían que había matado personalmente a más de una decena de rivales y que tenía contactos en las altas esferas de la policía. ¿Tú? Marisol no pudo terminar la frase. Su primer impulso fue darse la vuelta y huir. Pero el deber profesional pudo más. «Puedo ayudarle», dijo en su lugar, arrodillándose a su lado. «Soy enfermera». Colocó el teléfono de manera que la luz iluminara la herida y apartó con cuidado la tela ensangrentada de la camisa. La bala había atravesado el hombro de parte a parte, milagrosamente sin tocar el hueso. Marisol suspiró aliviada. Esa herida no era mortal si se detenía la hemorragia.
Sacó de su bolso el botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba consigo. Toallitas estériles, vendas, antiséptico. Ahora te va a arder, le advirtió, preparándose para limpiar la herida. Octavio solo asintió con la cabeza, apretando los dientes. Cuando el antiséptico tocó la herida abierta, no emitió ningún sonido, solo tensó los músculos del cuello. «Tienes que ir al hospital», dijo Marisol colocándole un vendaje compresivo. «La herida es grave». «Ni hablar de hospitales», respondió él, recuperando un poco la compostura. «Me estarán esperando allí». «Pero necesita antibióticos, quizá una transfusión». «Tenemos nuestro propio médico», lo interrumpió él. «Solo necesito llegar a...». No terminó. Se oyeron pasos en el callejón y Marisol sintió que Octavio se tensaba. Su mano sana se dirigió hacia el cinturón, donde estaba segura de que tenía un arma. «Patro», gritó una voz masculina. «¿Estás aquí?» «Aquí», respondió Octavio sin rastro de debilidad en la voz. «No estoy solo». A la luz de la farola, Marisol vio a 3 hombres armados. Uno era alto, con una larga cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. El segundo era fornido, rapado y con tatuajes en el cuello. El tercero era muy joven, casi un niño, pero con los ojos fríos y duros, como los de alguien que ha visto demasiado. En un instante, todos apuntaron con sus armas hacia ella. «¿Quién es esta?», preguntó el de la cicatriz, mirando fijamente a Marisol. «¿Qué hace aquí?» «Me está ayudando, idiota», espetó Octavio. «Baja el arma». El bandido no le hizo caso. «Ella te ha visto la cara, nos ha visto a todos. Ya conoces las reglas, patrón». Marisol sintió cómo se le helaba el corazón. En ese momento comprendió lo estúpida que había sido. No dejarían a una testigo viva. Pero la mirada que Octavio dirigió a su subordinado era más aterradora que cualquier arma. «He dicho que bajes el arma», dijo en voz baja, pero con tanta fuerza que incluso a Marisol se le puso la piel de gallina. «Ella me ha salvado la vida. Es de las Lomas. Nadie la tocará». El hombre con la cara llena de cicatrices bajó la pistola a regañadientes, pero siguió mirando a Marisol con recelo. «¿Qué te ha pasado, patrón?», preguntó el más joven, acercándose. «Una trampa», respondió Octavio entre dientes. Morales era más listo de lo que pensaba. El cabrón sabía que vendría solo. «Tenemos que responder», gruñó el calvo. «Ahora mismo. Primero ayúdenlo a llegar a un lugar seguro», intervino Marisol, sorprendida de su propia audacia. «Ha perdido mucha sangre. Necesita descansar y un médico». Los 3 la miraron fijamente, como si solo ahora se hubieran dado cuenta de su presencia. «Eres muy atrevida», dijo el hombre de la cicatriz, pero sin la amenaza anterior. «¿Cómo te llamas?» «Marisol Esquivel», respondió ella tratando de controlar el temblor de su voz. «¿Eres enfermera?», preguntó él, señalando sus manos, aún enfundadas en guantes de látex manchados de sangre. «¿De dónde?» «Del Hospital San Rafael, de la sala de pediatría». El joven resopló. «José estuvo allí el mes pasado. ¿Te acuerdas de él, Cruz?» «El del apéndice». El calvo, que debía de ser Cruz, asintió. «Al pequeño le encanta ayudar», dijo, suavizando el tono. «Es el hijo de Marta, del número 23. Lo recuerdo». Marisol recordó al niño de 10 años que le había contado que su hermano mayor estaba en una banda. En aquel momento le había parecido que fantaseaba. «¿Cómo está?» «Corre como un loco, gracias a sus médicos», respondió Cruz. Y algo cambió en su mirada, como si la balanza se hubiera inclinado hacia la confianza. «Tengo que irme a casa», dijo Octavio, sobreponiéndose al dolor. «Rápido». El joven y el hombre con la cara llena de cicatrices le ayudaron a levantarse. Octavio hizo una mueca de dolor, pero se mantuvo en pie. «El coche está a la vuelta de la esquina», dijo el joven. «Llegaremos en 5 minutos». Octavio se volvió hacia Marisol. Ahora que estaba de pie, ella se dio cuenta de lo alto y ancho de hombros que era. Se percibía en él esa fuerza especial, que no solo proviene del poder físico, sino también de la seguridad interior de alguien acostumbrado a dar órdenes. «Estás en deuda conmigo, Marisol Esquivel», dijo él, y en su voz había algo parecido al respeto. «Cruz, dale nuestra dirección. Necesitamos a alguien con conocimientos médicos, especialmente ahora que Morales ha declarado la guerra. Pero tenemos al Doc», frunció el ceño Cruz. «Doc es un borracho y tú lo sabes», replicó Octavio. «Además, tiene 67 años y le tiemblan las manos. Necesitamos a alguien joven,
Alguien que conozca los métodos modernos. Marisol escuchaba la conversación con creciente inquietud. Entendió a dónde iba todo antes de que Octavio se volviera hacia ella. «Te ofrezco trabajo», dijo él. «3 turnos a la semana, por las tardes. Te pagaré el doble de lo que ganas en el hospital». Marisol tragó saliva. ¿El doble? Eso resolvería todos sus problemas económicos. Pero trabajar para una banda, curar a pandilleros, quizá delincuentes, heridos en tiroteos. «No puedo», negó con la cabeza. «Agradezco su oferta, pero no». Esperaba que se enfadara, pero Octavio se limitó a mirarla atentamente. En su mirada había una extraña mezcla de sorpresa y comprensión. «Es tu derecho», dijo finalmente. «Pero si cambias de opinión, la oferta sigue en pie». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó. No había nada en ella, salvo un número de teléfono. «Llama a este número, pregunta por el Tigre, te tratarán con respeto». Marisol tomó la tarjeta sin saber qué más hacer. «Y otra cosa», añadió Octavio, sonriendo a pesar del dolor. «Las Lomas ahora está bajo mi protección. Si alguien de ese barrio te molesta, di mi nombre». «Tengo que irme», dijo Marisol, sintiendo la necesidad de marcharse. Todo aquello era demasiado surrealista. «Hay que cambiar el vendaje cada 12 horas. Y toma antibióticos sin falta». Octavio asintió. «Cruz, acompaña a la señora Esquivel a su casa. Y asegúrate de que está bien». «No es necesario», protestó Marisol. «No se discute», respondió Octavio. «Ahora no es seguro salir a la calle, especialmente después de lo que ha pasado hoy». Ella quiso replicar, pero comprendió que era inútil discutir. Además, la propuesta era razonable. Después de todo lo que había pasado, daba miedo ir sola. Cuando Octavio y sus 2 hombres se marcharon, Cruz la miró con una calidez inesperada. «Eres una mujer valiente, Marisol Esquivel. No cualquiera se habría detenido a ayudar a un herido en un barrio así, y menos aún a El Tigre». Marisol se encogió de hombros. «Solo hacía mi trabajo. No sabía quién era». «Eso es aún más impresionante», murmuró Cruz. «Creo que por eso le gustaste. No te humillaste ante él como todos los demás». Se dirigieron hacia la salida del barrio. Cruz caminaba a su lado, mirando a su alrededor con recelo. «¿Entonces no vas a aceptar su propuesta?», preguntó él tras un minuto de silencio. «No creo que sea lo correcto», respondió Marisol. «No quiero verme envuelta en todo eso». Cruz asintió, pero en su mirada se leía la duda. «¿Sabes? Yo era farmacéutico», dijo de repente. «Antes de unirme a los Lobos, trabajaba en una farmacia y soñaba con abrir la mía propia». Marisol lo miró con sorpresa. Este hombre robusto y calvo, con tatuajes y una pistola en el cinturón, no se parecía en nada a un farmacéutico. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «La vida pasó», sonrió él. «Robaron mi farmacia 3 veces en un mes. La policía no hizo nada. Entonces llegó el Tigre y me ofreció protección. A cambio, empecé a suministrarle medicamentos. Luego empecé a ayudar con los heridos. Una mañana me desperté y me di cuenta de que ya formaba parte de la banda. Aunque ¿sabes qué es lo más extraño? No me arrepiento. Aquí, en las Lomas, gente como el Tigre hace más por la gente que el gobierno». Llegaron hasta los límites del barrio. Más adelante comenzaban las calles con farolas que funcionaban y casas decentes. El mundo de Marisol. «¿Puedo preguntarte algo?». Cruz se detuvo. «¿Por qué te fuiste de las Lomas? Tienes familia aquí, ¿no?». Marisol asintió. «Mi madre todavía vive aquí, pero nosotros no nos hablamos». No contó toda la historia, su madre alcohólica, las palizas, cómo se escapó de casa a los 16 años y se abrió camino trabajando de camarera y luego de enfermera, ahorrando para estudiar. Ni de cómo conoció a Joaquín, que entonces le pareció su salvador, un hombre de otro mundo dispuesto a sacarla de la miseria de las Lomas. «Lo entiendo», asintió Cruz, aunque en realidad no lo entendía. «No tienes que dar explicaciones». Se quedaron bajo la luz de la farola en el cruce, la frontera entre 2 mundos. «Ya me las arreglaré sola», dijo Marisol. «Gracias por acompañarme». Cruz asintió, pero no se marchó. La miraba con expresión pensativa. «Escucha, Marisol», dijo finalmente. «No digo que debas aceptar la oferta del Tigre, pero piensa en esto. Las personas como él no olvidan las bondades. Y tampoco olvidan las negativas. Si has dicho Adán, pero has guardado la tarjeta, en el fondo sabes que puede llegar el día en que llames». Con estas palabras, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad,
dejando a Marisol sola en la encrucijada con la tarjeta en la mano y un peso en el corazón. Miró la tarjeta, un simple rectángulo blanco con un número. Una cosa tan común, pero Marisol sabía que al aceptarla había dejado entrar en su vida algo que podía cambiarlo todo. Con cuidado, guardó la tarjeta en el bolsillo más alejado de su bolso. No la tiró, pero tampoco la guardó en el monedero, donde Joaquín podría encontrarla por casualidad. Era un compromiso consigo misma. No aceptaba la propuesta, pero tampoco la rechazaba por completo. Recorrió el resto del camino a casa como en una nube, aún oliendo la pólvora y la sangre, sintiendo la mirada penetrante de Octavio sobre ella, como si la estuviera siguiendo, incluso cuando no estaba allí. El apartamento estaba a oscuras. Joaquín debía de estar durmiendo. Marisol entró silenciosamente en el cuarto de baño, se desnudó y se metió en la ducha, dejando que el agua caliente lavara todos los rastros de aquella extraña noche. Pero cuando cerró los ojos, volvió a ver al hombre herido en el callejón, la sangre de él en sus manos, y oyó su voz. «Te debo una, Marisol Esquivel». Salió de la ducha, se secó, se puso la bata y se deslizó en la habitación. Joaquín roncaba ruidosamente, tirado en la cama. Olía a cerveza, lo que significaba que había vuelto a beber por la noche. Marisol se acostó con cuidado en el borde de la cama y se cubrió con la manta hasta la barbilla. Sin querer, sus pensamientos volvieron a las palabras de Cruz. «Puede que llegue el día en que llames». Sacudió la cabeza para alejar ese pensamiento. No, nunca llamaría. Tenía su propia vida y no pensaba involucrarse en el mundo de las pandillas y la violencia. Ni siquiera por dinero, ni siquiera por protección. Sin embargo, mientras se dormía, pensaba en Octavio Navarro y en el extraño respeto que él le profesaba, y en que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la había mirado no como a una chica de un barrio pobre, no como a una empleada doméstica, no como a la mala elección de Joaquín Valdés, sino como a una persona cuyas habilidades y valentía merecían reconocimiento. Era una sensación extraña, inquietante, pero al mismo tiempo casi agradable. Y con él, finalmente se sumió en un sueño inquieto. Pasó una semana después de aquella noche en las lomas. Marisol intentaba olvidar lo sucedido, borrar de su memoria la mirada penetrante de Octavio Navarro y guardar la tarjeta de visita bien escondida en el forro de su bolso de trabajo. Pero a veces, en la quietud del turno de noche o en el autobús sofocante de vuelta del trabajo, sus pensamientos volvían a aquel callejón, a la sangre en sus manos y a aquella extraña propuesta, el doble de dinero, respeto, protección. Y entonces recordaba los disparos que atravesaban la noche y el fantasma de su vida pasada se desvanecía. En casa cada vez era más difícil. A medida que se acercaba la boda de Verónica, Joaquín se volvía cada vez más irritable. Su humor cambiaba con una rapidez impredecible. A veces andaba sombrío, respondiendo con brusquedad a cualquier palabra que se le decía, y otras veces volvía a casa borracho, con una alegría fuera de lugar, abrazando a Marisol y proponiéndole tener más hijos. En ambos casos, ella prefería mantenerse al margen. El jueves fue un día especialmente difícil. Joaquín se pasó toda la noche bebiendo y quejándose de ese idiota engreído de Efraín, el prometido de su hermana. «Se cree que es el mejor con su restaurante», murmuraba Joaquín mientras abría otra botella de cerveza. «¿Y mi hermana con él? ¿Qué le ve?» Marisol planchaba en silencio las camisas, la suya y la de Joaquín, para el turno de mañana. Sabía que cualquier respuesta solo echaría más leña al fuego de su indignación. Era mejor limitarse a asentir y estar de acuerdo. «¿Me estás escuchando?», gritó Joaquín de repente, y Marisol se estremeció, casi quemándose con la plancha caliente. «Claro, cariño», dijo ella conciliadoramente. «Solo pensaba que tenías razón. Efraín realmente se cree demasiado importante. Era mentira. Apenas conocía a Efraín. Solo lo había visto 2 veces en las reuniones familiares de los Valdés. Le había parecido un hombre educado y reservado, aunque un poco estirado. «¿Y mis padres?», continuó Joaquín, sin hacer caso de sus palabras. «Efraín tiene mucho futuro. Efraín les presentó al alcalde. Efraín esto. Efraín lo otro. Incluso mi propio padre pasa ahora más tiempo con él que conmigo, como si yo no fuera su hijo». Se bebió la cerveza de un trago y tiró la botella a la papelera, fallando el tiro. El cristal se rompió. «¡Maldita sea!», gritó levantándose de un salto. «Yo lo limpio.
dijo rápidamente Marisol, dejando la plancha y dirigiéndose apresuradamente hacia la botella rota. No, la detuvo. Yo solo. No soy un inútil. Se inclinó torpemente, se tambaleó y maldijo aún más fuerte al cortarse el dedo con un fragmento afilado. «Déjame ayudarte», insistió Marisol al ver la sangre que goteaba sobre el suelo. «He dicho que yo solo». La empujó con tanta fuerza que la lanzó contra la mesa, golpeándose dolorosamente la cadera contra el borde. Marisol observó en silencio cómo él, maldiciendo, recogía los fragmentos con un recogedor, manchando el suelo de sangre. Sentía cómo crecía en su interior una desesperación familiar. Cuando se trataba de su familia, Joaquín siempre se ponía así, cruel, envidioso, agresivo. Y lo peor era que la boda era en solo 2 días. No sabía cómo iba a sobrevivir a ese acontecimiento. Cuando Marisol llegó al hospital a la mañana siguiente para hacer su turno, se encontró con un bullicio inusual. Había más gente de lo habitual en la recepción, y había policías de guardia junto a 2 habitaciones del ala infantil. «¿Qué pasa?», le preguntó a Rocío, que estaba concentrada en reescribir algo en unas historias clínicas. «Un tiroteo en una escuela cerca de Las Lomas», respondió su compañera sin levantar la vista de los papeles. 4 niños heridos, 2 en estado crítico, y más adolescentes que han sufrido un shock. Los han ingresado en la tercera sala. Marisol sintió un nudo en la garganta. «¿Qué colegio?» «Santiago Hidalgo», respondió Rocío. «¿No estudiaste allí?» Marisol asintió con la cabeza, sintiendo cómo se le helaba el corazón. Era su antigua escuela. Allí seguían estudiando los hijos de sus antiguos vecinos, quizás los hermanos menores de sus compañeros de clase. ¿Quién ha disparado?», preguntó con cautela. Rocío se encogió de hombros. «Dicen que las bandas no se han repartido el territorio. Es habitual en esa zona», dijo con un tono de desprecio mal disimulado. «Doc dice que hoy te toca la tercera sala. Hay 4 adolescentes con ataques de pánico». Marisol asintió con gratitud. Prefería ocuparse de niños con ataques de pánico que de los que estaban luchando por su vida en el quirófano. La tercera sala estaba llena de sollozos ahogados y voces asustadas. 4 adolescentes, 3 chicas y un chico, todos con uniforme escolar, estaban sentados en las camas rodeados por sus padres. Marisol los examinó uno por uno, les tomó la presión, el pulso, les miró las pupilas, todos los signos de un shock severo, pero físicamente estaban bien. El último era un chico de unos 15 años, moreno, de rasgos afilados y mirada cautelosa. A diferencia de los demás, estaba solo, sin padres. «Miguel Ortega», leyó Marisol en la ficha. «¿Cómo te encuentras, Miguel?» Él se encogió de hombros. «Bien, no sé por qué me han traído. Estoy bien». Su voz era más firme que la de los demás niños. Demasiado firme para un adolescente que acababa de ver cómo disparaban a sus compañeros de clase. «Es el procedimiento habitual», dijo Marisol con suavidad mientras se ponía los guantes. «Después de sucesos como este, hay que examinar a todos los alumnos. Déjame tomarte la atención». El chico le tendió la mano en silencio. Mientras ella le inflaba el manguito, él la observaba atentamente, como si la estuviera evaluando. «Tú trabajas con el tigre», dijo de repente en voz baja. Marisol se quedó inmóvil y el aire salió silbando del manguito. «¿Qué has dicho?» «Tú eres la enfermera que ayudó a el tigre cuando estaba herido», repitió Miguel. «Cruz me lo ha contado». El corazón de Marisol comenzó a latir más rápido. Miró a su alrededor. Los demás estaban ocupados con sus cosas. Nadie les prestaba atención. «Yo no trabajo con él», susurró ella. «Solo le presté primeros auxilios, como lo habría hecho con cualquier persona». Miguel esbozó una leve sonrisa. «Cruz dijo que eres valiente. No todo el mundo habría ayudado al jefe de los lobos». Marisol respiró hondo, esforzándose por mantener la calma profesional. «Miguel, estoy aquí para ayudarte. Lo que pasó en la escuela es horrible. Si quieres hablar...» «No fueron los nuestros», la interrumpió el chico. «Fueron los hombres de Morales. Sabían que los hijos de Rivera estudiaban en esa escuela». «¿Los hijos de Rivera?» «Del teniente El Tigre», explicó Miguel con aire de estar explicando algo obvio. «Morales está vengando el ataque del viernes». Marisol sintió que se le iba la sangre del rostro. El ataque del viernes. El mismo en el que Octavio resultó herido. «Escucha, Miguel», dijo ella, esforzándose porque su voz sonara firme. «No quiero verme envuelta en estos asuntos. Solo hago mi trabajo». El chico la miró fijamente durante unos segundos,
y luego asintió con la cabeza. Lo entiendo, señora, pero el jefe no olvida los favores y siempre paga sus deudas. Dicho esto, sacó un sobre del bolsillo de su pantalón de uniforme y se lo entregó a Marisol. ¿Qué es eso?, preguntó ella sin cogerlo. Es del tigre, en señal de agradecimiento. Marisol dio un paso atrás. No puedo aceptarlo. Por favor, guárdelo. Se enfadará mucho si lo rechaza, dijo Miguel con seriedad, sin soltar el sobre. No es un soborno, es en agradecimiento por salvarle la vida. Rechazarlo lo ofendería. Marisol dudó. No quería tener nada que ver con la banda, pero había algo en las palabras del niño que la hizo vacilar. No es un soborno, es un agradecimiento. Probablemente había dinero en el sobre, dinero que podría ayudarla a pagar las deudas que ella y Joaquín habían acumulado, tal vez incluso ahorrar un poco, crear ese colchón que llevaba tanto tiempo intentando reunir. Está bien, dijo, tomando el sobre a regañadientes y guardándolo rápidamente en el bolsillo de la bata. Pero dile que es lo último que acepto. No trabajo para las pandillas. Miguel sonrió, y en esa sonrisa había algo demasiado adulto para un chico de 15 años. Se lo diré, señora. Marisol terminó rápidamente la revisión, anotó en la ficha que el estado del paciente era estable y se apresuró a ir a la sala de médicos. Allí se encerró en el baño y con manos temblorosas abrió el sobre y se quedó sin aliento. Había mucho más dinero del que esperaba, al menos 4,000 pesos, casi el sueldo de un mes. Marisol se apoyó contra la pared, sintiéndose mareada. Era dinero fácil, dinero sucio. Una parte de ella quería tirarlo, pero otra parte, más práctica, pensaba en las facturas, en las deudas, en la nevera vacía y en los zapatos gastados. Es el agradecimiento por salvarle la vida. Pasó los dedos por los billetes. Luego metió el sobre con determinación en el bolsillo más alejado del bolso, junto a la tarjeta de visita de Octavio. Devolvería el dinero, sin falta, pero primero encontraría a Miguel y le preguntaría cómo ponerse en contacto con el tigre. Sin embargo, cuando regresó a la sala, el niño ya no estaba. Había desaparecido. La enfermera que estaba de guardia en la entrada le dijo que había venido una tía y se lo había llevado. Pero algo en su tono hizo sospechar a Marisol que no había ninguna tía, solo alguien de la banda. Durante todo el resto del día sintió el peso del sobre en su bolso, como si no pesara unos gramos de papel, sino una tonelada. Al volver a casa después del turno, Marisol encontró el apartamento vacío. Era extraño, porque Joaquín solía esperarla, tirado en el sofá frente al televisor, molesto por su llegada tardía. Lo llamó, pero el teléfono estaba apagado. Encogiendo los hombros, quizás se había quedado otra vez con sus amigos, Marisol se preparó una cena ligera y decidió acostarse temprano. Al día siguiente, le esperaba un día duro, los últimos preparativos para la boda de Verónica. Joaquín ya le había avisado de que tendrían que pasar por casa de sus padres. Estaba a punto de dormirse cuando oyó que se cerraba la puerta de entrada. Pasos pesados, ruido en el vestíbulo. Joaquín había vuelto y no estaba solo. «Más bajo, idiota», oyó la voz ebria de su marido. «Mi mujer está durmiendo». «¿Estás seguro?», preguntó otra voz, en la que Marisol reconoció a Jorge, un amigo de Joaquín del centro comercial. «¿Por qué no ven a mi casa? Kayla no se opondrá». «No», respondió Joaquín. «Tengo que cambiarme. Esperen aquí». Marisol fingió estar dormida cuando Joaquín entró en el dormitorio. Encendió la luz sin prestarle atención y empezó a rebuscar ruidosamente en el armario. Entonces su mirada se posó en el bolso de trabajo que ella había dejado sobre la silla. «Maldita sea, ¿dónde está esa camisa?», murmuró mientras rebuscaba entre las perchas. Al no encontrar lo que buscaba, dio una patada irritada al bolso de Marisol, que cayó al suelo y derramó su contenido. «Mierda», maldeció Joaquín, agachándose para recoger las cosas esparcidas, y en ese momento se le cayó del bolsillo interior el sobre que le había dado Miguel. Joaquín lo recogió y, obedeciendo a la curiosidad o a la sospecha, lo abrió. Marisol oyó su respiración entrecortada y comprendió que no tenía sentido seguir fingiendo. Se sentó lentamente en la cama. «Joaquín», él se volvió hacia ella con el dinero en la mano, el rostro desencajado por la ira. «¿Qué es esto? Esto», espetó entre dientes. «Puedo explicarlo», comenzó ella, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «¿De dónde has sacado tanto dinero?», gritó él, lanzándole el sobre vacío a la cara.
Eres una puta. ¿A quién te vendes? No, exclamó Marisol retrocediendo hacia la cabecera de la cama. Es un agradecimiento de un paciente. En el hospital. No me mientas. La agarró por los hombros y la sacudió. ¿Qué paciente da 4,000 pesos? ¿Te crees que soy idiota? Estoy diciendo la verdad. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Suéltame. Me estás haciendo daño. ¿Joaquín? Llamó Jorge desde el vestíbulo. ¿Todo bien? Sí, gritó Joaquín. It's in me. Ahora voy. Esperó a que la puerta de entrada se cerrara de golpe, dejándolos solos, y se volvió hacia Marisol con una expresión de fría furia. «¿Te acuestas con alguien?», dijo en voz baja. «¿Quién es? ¿Algún médico del hospital? ¿O...?» Su rostro cambió de repente como si se le hubiera encendido una luz. «¿O te has metido con una banda? ¿Por eso vas a las lomas?» «¿No?», exhaló Marisol, comprendiendo que cualquier explicación era inútil, que él no la creería. «No he hecho nada malo. Solo ayudé a un hombre y él...» El golpe la tomó por sorpresa. Joaquín la golpeó en la cara con tanta fuerza que cayó de espaldas sobre la cama, perdiendo el sentido por un instante. Sintió el sabor de la sangre en la boca. «Te has metido con los pandilleros», siseó él, inclinándose sobre ella. «Con esa escoria de las lomas. Siempre supe que no eras mejor que ellos. La sangre no se puede engañar». Ella intentó arrastrarse, pero él la agarró del pelo y la mantuvo en su sitio. «Joaquín, por favor», suplicó ella. «Solo ayudé a un hombre herido. Soy enfermera. Es mi trabajo». «¿Así es como lo llamas?», se burló él apretando el puño. «Pues bien, ahora te voy a enseñar lo que les pasa a las putas que se meten con los bandidos». El segundo golpe le dio en el estómago, dejándola sin aliento. Marisol se encogió de dolor, tratando de protegerse con las manos. Joaquín volvió a lanzarse contra ella, pero ella se apartó y su puño se estrelló contra el colchón. «No te atrevas a huir de mí», gruñó él, agarrándola por la pierna y tirando de ella hacia atrás. En ese momento, Marisol le dio una patada con la pierna libre, dándole justo en la mandíbula. Joaquín gritó de dolor y retrocedió, dándole unos segundos preciosos para saltar de la cama. «¡Cabrón!», espetó, agarrándose la cara. «¡Pagarás por esto!». Marisol corrió hacia la puerta, pero Joaquín logró agarrarla del brazo y tiró de ella con tanta fuerza que ella oyó el crujido de la tela de su pijama. «¡Suéltame!», gritó ella, tratando de liberarse. «Joaquín, suéltame». En lugar de responder, él la empujó contra la cómoda y Marisol se golpeó dolorosamente el costado contra la esquina de madera. Algo cayó y se rompió. Parecía ser el marco con la foto de su boda. La mañana del sábado comenzó para Marisol con una sensación desagradable. Se le estaba formando un moratón en las costillas derechas y en el espejo se veía una fina grieta en el labio y la mejilla ligeramente hinchada. Por suerte, nada que no pudiera disimular con maquillaje. Joaquín no había pasado la noche en casa y ella se alegraba de ello. La discusión del día anterior había dejado un vacío que Marisol no estaba segura de querer llenar. Hacia el mediodía, sonó el timbre. En la puerta estaba Joaquín, sobrio y extrañamente callado. «María», dijo moviendo los pies de un lado a otro. «He venido a por el traje». Ella retrocedió en silencio, dejándolo pasar. Él se dirigió al dormitorio, donde colgaba en una percha su traje azul oscuro para la boda de su hermana. Marisol lo siguió a cierta distancia, dispuesta a retroceder en cualquier momento. Joaquín notó su tensión y suspiró. «Escucha, sobre lo de ayer». No, lo interrumpió ella cruzando los brazos sobre el pecho. «Vamos a pasar este día». Él la miró con una tristeza inesperada. «No quería... Ya sabes que estaba borracho. No me controlaba». «Claro», respondió Marisol secamente. Siempre la misma excusa. Como la última vez y la anterior. Joaquín se tensó, pero no dijo nada, recordando que tenían que aparecer en la boda como una pareja feliz. «Vas a venir conmigo, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Se lo prometí a mi madre». Marisol cerró los ojos, no quería ir. Lo que más deseaba era encerrarse en casa, o mejor aún, irse a casa de Leti y no volver nunca más. Pero negarse significaría otra discusión, otra oportunidad para que Joaquín perdiera los estribos. «Iré», dijo, «pero después de lo de hoy tenemos que hablar en serio, Joaquín». Él asintió con la cabeza, y en sus ojos brilló algo parecido al arrepentimiento. O tal vez, ella solo quería creerlo. La boda de Verónica y Efraín debía comenzar a las 3 de la tarde en la iglesia de San Francisco,
Y el banquete, a las 5. En el prestigioso salón El Campo. Marisol se puso su único vestido decente, azul con encaje, comprado 2 años atrás en una rebaja. Se disimuló cuidadosamente el moretón en la mejilla y la grieta en el labio. Se recogió el cabello en un elegante moño y se puso los pendientes de plata que Joaquín le había regalado en su primer aniversario. La iglesia ya estaba llena de invitados cuando llegaron. Marisol sintió las miradas sobre ella cuando Joaquín y ella se dirigían a los asientos reservados para los familiares más cercanos. Doña Carmela, la madre de Joaquín, se volvió ostentosamente al verla. Don Huberto, su padre, se limitó a saludar con la cabeza, sin siquiera esbozar una sonrisa. «No le hagas caso», le susurró Joaquín, pero ella vio cómo se tensaba, claramente molesto por la acogida que le habían dado a su esposa. La ceremonia fue bonita, aunque un poco larga. Verónica estaba preciosa con su vestido blanco, y Efraín elegante y sobrio. Cuando intercambiaron los votos y salieron de la iglesia entre aplausos y gritos de «pela», Marisol notó que Joaquín los miraba con envidia mal disimulada. El salón de banquetes El Campo era aún más lujoso de lo que ella esperaba. Techos altos, lámparas de araña de cristal, ventanas francesas que daban a un jardín bien cuidado, mesas cubiertas con manteles blancos, llenas de cubiertos de plata y cristalería. Música en vivo. Un cuarteto de cuerdas en una esquina de la sala. Marisol se sentía fuera de lugar en medio de tanto lujo. Le habían asignado un lugar en la mesa familiar, pero se sentía claramente fuera de lugar. Doña Carmela se las arregló para sentar a los invitados de tal manera que a ambos lados de Marisol quedaban asientos vacíos, y solo Joaquín se sentó a su lado. «Mamá solo está nerviosa por la boda», explicó Joaquín sin mucha convicción, al notar su mirada hacia las sillas vacías. «No es a propósito». Marisol solo asintió con la cabeza. Ambos sabían que era mentira. La orquesta comenzó a tocar el primer baile, y Verónica y Efraín salieron al centro del salón. Se movían con facilidad y gracia. Era evidente que habían ensayado ese momento. Marisol se quedó embelesada mirándolos. Realmente hacían una pareja preciosa. Luego se unieron los padres. Primero don Huberto invitó a Verónica, y Efraín bailó con la madre de la novia, y luego al revés. Todo este tiempo Joaquín observaba con tensión lo que sucedía, sin tocar su copa de champán. Cuando terminaron los bailes y sirvieron los primeros platos, el ambiente se relajó un poco. Los invitados conversaban animadamente, y el ruido de las voces llenaba la sala. Marisol intentaba pasar desapercibida, respondiendo solo cuando se dirigían directamente a ella, lo que ocurría muy raramente. «Voy a felicitar a mi hermana», dijo Joaquín después del postre. «¿Te las arreglarás sola?» Marisol quiso protestar, pedirle que no la dejara sola en aquella mesa tan poco acogedora, pero se limitó a asentir con la cabeza. Joaquín le dio un beso en la mejilla y se marchó, sorteando las mesas, hacia un grupo de hombres entre los que se encontraba Efraín. Abandonada a su suerte, Marisol decidió salir a tomar el aire. En el jardín hacía más fresco y había menos ruido. Caminaba lentamente por el camino empedrado, admirando los arbustos y parterres cuidadosamente recortados, cuando oyó voces detrás de un seto. «No puedo creer que la haya traído», decía una mujer, y Marisol reconoció la voz de doña Carmela. «Después de todo lo que hablamos». «Ya conoces a Joaquín, siempre hace lo contrario», respondió una voz masculina, la de don Huberto. «No te preocupes tanto, querida, es el día de Verónica». «¿Cómo no voy a preocuparme? Esa chica de las lomas está arruinando todo el ambiente de la fiesta. ¿Has visto cómo la mira Efraín? Seguro que piensa que estamos locos por permitir que Joaquín se relacione con gente así». Marisol se quedó paralizada, sintiendo cómo una ola de humillación le subía por las mejillas. «Joaquín dice que la ama», dijo don Huberto con un suspiro. «Dale tiempo, ya se le pasará». «¿Tiempo?», exclamó doña Carmela indignada. «Ya han pasado 3 años, y mira en qué se ha convertido. Bebe, se pelea, ha abandonado todas sus ambiciones. Podría trabajar contigo en la empresa, podría hacer carrera. En lugar de eso, se pasa el día de guardia en ese horrible centro comercial y se gasta todo el dinero en bebida. Y todo por culpa de ella». «No exageres», dijo don Huberto conciliador. «Joaquín siempre ha sido un niño difícil. Pero no tanto. Esa mujer es su perdición, te lo digo yo. Y lo peor es que puede quedarse embarazada y entonces nunca nos libraremos de ella». Marisol sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Así es como la veían.
como una amenaza, como una persona que arrastraba a su hijo hacia abajo y no al revés. La ironía era tan amarga que le dieron ganas de reír entre lágrimas. Retrocedió en silencio y regresó al salón, tratando de calmar su respiración. Justo en la entrada se topó con una mujer de mediana edad, vestida con un elegante vestido rojo oscuro. «Disculpe», murmuró Marisol, con la intención de pasar. «Espere», la detuvo la mujer mirándola fijamente a la cara. «¿Nos conocemos? Me resulta familiar». Marisol negó con la cabeza. «No creo, señora. Soy Marisol Esquivel, la esposa de Joaquín». «Esquivel». La mujer se quedó pensativa. «¿No trabaja en el Hospital San Rafael?» Marisol se tensó. «Sí, soy enfermera en la sala de pediatría». «Claro», exclamó la mujer. «Ahora lo recuerdo. Usted atendió a mi sobrino Felipe el mes pasado. Se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo». Marisol intentó recordar al niño. Tenía muchos pacientes, pero el nombre le sonaba familiar. «Sí, recuerdo a Felipe. ¿Cómo está?» «Oh, muy bien. Corre como antes, ni siquiera le molesta la escayola», dijo la mujer con una sonrisa, pero luego se quedó pensativa. «Pero espere, creía que usted era de Las Lomas. Al menos mi hermana me dijo que la enfermera que trató a Felipe vive allí». Marisol sintió un nudo en la garganta. «Yo crecí allí, sí, pero hace muchos años que vivo en otro barrio». «Ah, ya veo». La mujer bajó un poco la voz. «Debió de ser una suerte salir de allí, sobre todo ahora con los problemas de las bandas. El tiroteo en la escuela la semana pasada, horrible, ¿verdad?» Marisol asintió con la cabeza, sintiendo cómo se tensaban todos sus músculos. No le gustaba el rumbo que estaba tomando la conversación. «Por cierto», continuó la mujer, sin darse cuenta de su incomodidad, «he oído que allí la llaman el Ángel de las Lomas. Mi sobrina estudia en la escuela donde hubo el tiroteo. Me contó que una enfermera de San Rafael, que se crió en su barrio, ayudó al líder de una banda que resultó herido, y ahora él ha prometido proteger a todos los que...». «Lo siento», la interrumpió Marisol, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. «Tengo que irme. Mi marido me espera». Se deslizó rápidamente junto a la mujer atónita hacia el salón, pero ya era demasiado tarde. Verónica estaba junto a ellos y, por su mirada, Marisol comprendió que había oído toda la conversación. «¿Qué estoy oyendo?» Verónica se acercó y la música a su alrededor pareció apagarse. «¿La enfermera que cuida a los bandidos? ¿Es de ella de quien hablabas, Laura?» La mujer del vestido rojo, Laura, se quedó sin palabras. «No lo sabía. No quería...». «Dios mío». Verónica se tapó la boca con la mano de forma teatral y su voz se hizo cada vez más fuerte. «¿Es verdad? ¿La esposa de mi hermano no solo es de los barrios bajos, sino que además se codea con los bandidos?» Los comensales de las mesas cercanas comenzaron a volverse. Marisol sintió que todas las miradas se posaban en ella. «No es así», dijo tratando de mantener la calma. «Solo presté primeros auxilios a un herido. Soy enfermera, es mi trabajo». «¿Tu trabajo es curar a delincuentes?» Verónica ya no ocultaba su repugnancia. «¿Y luego pedirles protección? ¿O qué más les das?» Marisol sintió que el rubor de la vergüenza le inundaba el cuello y las mejillas. «Verónica, por favor, aquí no...». «¿Y dónde?» Verónica alzó la voz. «¿En tu territorio? ¿En las lomas?» Joaquín, Efraín y los padres de Verónica se apresuraron a acercarse. «¿Qué pasa?», preguntó Efraín mirando con preocupación a su novia, que estaba roja como un tomate. «Lo que pasa», respondió Verónica con voz temblorosa, «es que acabo de enterarme de quién ha traído tu hermano a nuestra boda. No es una simple chica de los barrios bajos, es la novia de unos bandidos». Joaquín palideció, mirando a su hermana y luego a su esposa. «¿De qué está hablando?», le preguntó a Marisol. «Aquí no», susurró Marisol, sintiendo que cada vez más gente se reunía a su alrededor. «Por favor, salgamos y hablemos tranquilamente». «Oh, ahora no quiere hablar aquí», resopló Verónica. «Claro, porque la verdad podría salir a la luz. Sabes, Joaquín, tu esposa es toda una celebridad en Las Lomas. La llaman el Ángel por haber ayudado a un gánster local. Y ahora él le ha prometido protección». «¿Es eso cierto?», preguntó Joaquín en voz baja, y Marisol vio cómo algo cambiaba en su mirada, cómo se volvía fría. «No del todo», dijo ella. «Solo ayudé a un herido, como habría hecho con cualquier persona. No sabía quién era hasta que...».
Entonces es verdad, la interrumpió Joaquín. ¿Realmente te has metido con los bandidos? No, yo no. Ese dinero, bajó la voz, pero todos podían oírlo. El dinero que encontré en tu casa, ¿era de él? Marisol se quedó callada. ¿Qué podía responder? Cualquier respuesta significaría una confesión de culpa ante sus ojos. Te lo dije, intervino doña Carmela dirigiéndose a su hijo. Siempre te dije que esa mujer solo te traería problemas. Joaquín, suplicó Marisol, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Vámonos de aquí, te lo explicaré todo. No irás a ningún sitio con él, cortó Verónica. Ahora mismo vas a salir de esta sala, sola. Verónica, comenzó Efraín, tratando de calmar a su prometida. Quizá no deberías... No, Efraín, no quiero que esa mujer esté en mi boda. No quiero que avergüence a nuestra familia. Joaquín, volvió a llamar Marisol, mirando a su marido. Por favor. Pero Joaquín la miraba como si la viera por primera vez. En sus ojos se mezclaban la ira, la vergüenza y la decepción. Verónica tiene razón, dijo finalmente. Será mejor que te vayas. ¿Qué? Marisol no daba crédito a sus oídos. ¿En serio? ¿Vas a dejar que me echen sin siquiera escuchar mi versión? Ya he oído suficiente, respondió Joaquín, ahora con voz gélida. Me has mentido. Has estado todo este tiempo liándote con unos bandidos a mis espaldas. No es verdad, exclamó Marisol. Te lo juro, Joaquín. Fue solo una vez. Solo ayudé a un herido. Fuera de aquí, siseó Verónica. Fuera de mi boda. Joaquín. Intentó Marisol por última vez, pero él solo negó con la cabeza. Vete, Marisol. No puedo hablar contigo ahora. Ella sintió que algo se rompía dentro de ella. El último hilo que los unía se había roto. Está bien, dijo ella, enderezándose y secándose una lágrima de la mejilla. Me iré, pero que sepas que acabas de tomar una decisión, Joaquín, y no ha sido a mi favor. Se dio la vuelta para marcharse, pero Joaquín la agarró de repente por el brazo. Espera, ¿qué quieres decir? Suéltala, exclamó Verónica. Déjala ir. Cállate un momento, Verónica, gritó Joaquín. Marisol, ¿de qué decisión estás hablando? Marisol miró su mano, que le apretaba la muñeca, y luego miró su rostro. De lo que iba a hacer hace mucho tiempo, respondió ella. Irme. Empezar una nueva vida, sin ti. ¿Tú me estás dejando? Parecía aturdido, como si esa idea nunca se le hubiera pasado por la cabeza. ¿Y qué esperabas? Preguntó Marisol en voz baja. ¿Que te aguantara para siempre? ¿Los golpes, las humillaciones, que te gastaras mi dinero en bebida? Entre los invitados se oyó un murmullo. La familia de Joaquín parecía conmocionada. Claramente no esperaban que sus trapos sucios se pusieran en evidencia ante todos. No puedes dejarme, gruñó Joaquín, apretándole la muñeca con más fuerza. Ni se te ocurra. Suéltame, exigió Marisol. No, nos vamos a casa ahora mismo y hablamos. No voy a ir a ningún sitio contigo, respondió ella, tratando de liberar su mano. Suéltame. Joaquín, para, intervino Efraín. Solo estás empeorando las cosas. No te metas en lo que no te importa, espetó Joaquín. Es mi mujer y yo decido lo que hago con ella. Marisol sintió como una fría ira le subía por dentro. No soy tu propiedad, dijo mirándole directamente a los ojos. Y ya no soy tu mujer. Suéltame ahora mismo o gritaré tan fuerte que vendrá toda la seguridad. Joaquín dudó, y se notaba que estaba dividido entre la ira y el miedo a un escándalo público. Por favor, intervino doña Carmela, dirigiéndose a su hijo. Aquí no arruines la boda de tu hermana. Pareció surtir efecto. Joaquín aflojó los dedos y Marisol dio un paso atrás, frotándose la muñeca. Me voy, dijo ella. Y no intentes detenerme. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. Justo en la puerta, Joaquín la alcanzó, la agarró del brazo y la arrastró literalmente al vestíbulo. ¿A dónde vas?, siseó él. Ni siquiera tienes dinero para llegar a casa. Ya se me ocurrirá algo, respondió ella, tratando de liberarse. Suéltame. No, dijo él, entrecerrando los ojos. Me has avergonzado delante de toda la familia, delante de mis amigos. No voy a dejar que te vayas así. La empujó contra la pared y Marisol se golpeó el hombro. Eres un hombre miserable y despreciable, Joaquín, dijo ella mirándolo a los ojos. Y lamento cada día que he pasado contigo.
Su rostro se desencajó de rabia. Levantó el puño y Marisol se preparó para el golpe. Pero en el último momento Joaquín se contuvo al ver que se acercaba un camarero. «Vete», espetó entre dientes. «Vete a donde quieras, pero no creas que te dejaré llevarte nada de nuestra casa». Dicho esto, se dio la vuelta y regresó al salón. Marisol se quedó sola en el vestíbulo, temblando, con el corazón latiéndole con fuerza. Salió a la calle, abrazándose a sí misma para protegerse del aire fresco de la noche. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. El salón de banquetes estaba en una zona elegante, a no menos de 2 kilómetros de la parada de autobús más cercana. No tenía dinero ni para el billete, y mucho menos para un taxi. Marisol se sentó en un banco a la entrada, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿A casa de Leti? Pero eso estaba al otro lado de la ciudad. No podría llegar andando. Sacó el teléfono, un modelo barato que Joaquín consideraba suficiente para ella. La batería marcaba un 20% de carga, suficiente para hacer una llamada o dos. Marisol cerró los ojos. Solo le quedaba una opción, aquella en la que intentaba no pensar. Sacó de un bolsillo interior del bolso una sencilla tarjeta blanca con un único número de teléfono. La miró fijamente como esperando que la decisión llegara por sí sola. Luego respiró hondo y empezó a marcar el número. Los tonos parecían interminables. Después, un clic y una voz masculina, ronca y cautelosa. «¿Sí? Yo quería hablar con el tigre», dijo Marisol, sintiendo que le temblaba la voz. Pausa. «¿Quién habla?» «Marisol Esquivel, enfermera de San Rafael. Le ayudé cuando estaba herido». Otra pausa. Luego se oyó como si pasaran el teléfono a otra persona. «Marisol», dijo una voz familiar, y ella se estremeció involuntariamente. «Estaba esperando tu llamada, aunque la verdad, no pensaba que fuera a ser tan pronto». Marisol tragó saliva. «Necesito ayuda», dijo por fin. «Tengo problemas». «¿Dónde estás?» La voz de Octavio se volvió seria al instante. «En el salón de banquetes El Campo, en la calle, junto a la entrada principal». «Quédate ahí. Estaré allí en 15 minutos». La comunicación se cortó. Marisol dejó el teléfono, sintiendo cómo la adrenalina desaparecía, dejando tras de sí un vacío y un cansancio. Marisol no tuvo que esperar 15 minutos. A los 10, 3 todoterrenos negros con cristales tintados se detuvieron cerca del salón de banquetes El Campo. Del primer coche salió Cruz, el mismo hombre calvo con tatuajes en el cuello que la había acompañado a casa aquella noche. Echó un vistazo al terreno con mirada profesional y solo entonces hizo un gesto con la mano. Del segundo coche salió Octavio Navarro. Iba impecablemente vestido, con traje oscuro, camisa blanca y corbata, y parecía más un exitoso hombre de negocios que el jefe de una banda. Solo una mirada atenta podía detectar la cicatriz que le cruzaba la ceja y las arrugas en las comisuras de los labios, que delataban a un hombre acostumbrado a dar órdenes y a que se cumplieran de inmediato. Del tercer coche salieron otros 4 hombres. Todos eran de complexión fuerte, vestían ropa oscura y tenían una expresión ambigua en el rostro, que Marisol clasificó inconscientemente como vil. «Marisol Esquivel», dijo Octavio, acercándose a ella e inclinando ligeramente la cabeza en señal de saludo. «Pareces preocupada». Ella alisó nerviosamente las arrugas de su vestido. «Me he metido en un lío». «Ya lo he entendido», asintió él. «Si no, no habrías llamado». No había reproche en su voz, solo una constatación de los hechos. ¿Y algo más? ¿Satisfacción? Como si su llamada hubiera confirmado alguna teoría interna suya. «Mi marido», comenzó Marisol y se detuvo, sin saber cómo explicar toda la pesadilla que había ocurrido dentro del salón de banquetes. «¿Problemas con tu marido?» Octavio frunció el ceño. «¿Te ha pegado?» Marisol se tocó instintivamente la mejilla, donde aún se ocultaba un moratón bajo una capa de maquillaje. «Hoy no», respondió en voz baja, «pero me echó de la boda de su hermana. Me humilló públicamente delante de toda su familia». El rostro de Octavio permaneció impasible, pero algo en sus ojos cambió, se oscureció. «¿Por mi culpa?», preguntó él. «¿Por haberme ayudado?». Marisol asintió con la cabeza. «Uno de los invitados me reconoció. Le dijo que en las lomas se decía que yo había ayudado al jefe de la banda y que ahora él me había prometido protección. La hermana de Joaquín montó un escándalo y él no me defendió. En cambio, dijo que lo había deshonrado y me echó del salón».
Cruz, que estaba a su lado, maldijo entre dientes. Octavio le lanzó una mirada de advertencia y él se calló. Lo entiendo, dijo Octavio, y su voz sonó como el acero. ¿Qué quieres que haga? Marisol se sintió perdida. Yo no lo sé. Solo necesitaba ayuda. No tengo dinero para un taxi para ir a casa de mi amiga. Octavio la miró atentamente, estudiándola. ¿Y me has llamado solo para eso? ¿Para un taxi? Marisol bajó la mirada. Sí, respondió ella, aunque en el fondo sabía que no era toda la verdad. Una parte de ella quería más, quería justicia. Quería que Joaquín y su familia pagaran por la humillación que le habían infligido. Marisol, dijo Octavio suavemente, dando un paso hacia ella. Mírame. Ella levantó la vista y se encontró con sus ojos oscuros y penetrantes. En las lomas, dijo él, hay una regla que todos los niños conocen. Nunca permitas que nadie te humille. Nunca dejes un insulto sin respuesta. De lo contrario, te considerarán débil y todos los perros del barrio intentarán morderte. Tú creciste allí. Conoces esa regla, aunque hayas intentado olvidarla. Algo en sus palabras tocó una fibra sensible en lo más profundo de Marisol. A pesar de todos los años que había pasado lejos de las lomas, a pesar de sus intentos por formar parte de otro mundo, una parte de ella seguía viviendo según las leyes del barrio donde había crecido. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó Octavio. Marisol respiró hondo. Quiero demostrarles, dijo finalmente, que no pueden tratarme así, que no soy basura que se puede tirar cuando ya no sirve. Octavio sonrió lentamente, y había algo depredador en esa sonrisa. Eso ya suena más real, dijo. Y yo estaré encantado de ayudarte. Se volvió hacia sus hombres. Cruz, Ramón, vosotros venís conmigo y con Marisol. Los demás esperad aquí. Si algo sale mal, entrad cuando os haga una señal. Marisol sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué vas a hacer? Dar una lección, respondió Octavio con sencillez. No te preocupes, no haremos daño a personas inocentes. Solo a tu marido y, tal vez, a sus familiares más cercanos, si insisten. Le ofreció la mano. ¿Vamos? Marisol dudó solo un instante. Luego puso su mano en la de él. Era el momento en que estaba cruzando la línea, y lo sabía. Pero curiosamente, en lugar de miedo o dudas, solo sentía determinación y algo parecido a la liberación. Cuando los cuatro entraron en el salón de baile, la música sonaba y los invitados bailaban. Nadie les prestó atención, excepto el portero, que quiso detenerlos, pero Cruz le dijo algo en voz baja y éste retrocedió inmediatamente, palideciendo visiblemente. Marisol vio a Joaquín de inmediato. Estaba sentado a la mesa familiar, vaciando una copa tras otra, con la expresión sombría y decidida de alguien que tiene la intención de emborracharse hasta perder el conocimiento. A su lado estaba su madre, que le decía algo con aire preocupado. Octavio siguió la mirada de ella. ¿Es él?, preguntó en voz baja. Marisol asintió con la cabeza. Y la mujer que está a su lado es su madre. El hombre del traje gris, allí, bailando con la novia, es Efraín, el marido de mi hermana. Octavio miró con aire evaluador a las personas señaladas. Cruz, dijo sin volverse. Empieza. Cruz asintió y se dirigió a la mesa más cercana. Al llegar, agarró bruscamente el borde y la volcó con un solo movimiento enérgico. Los platos, las copas, la comida, todo cayó al suelo con estrépito. Las mujeres gritaron, los hombres se levantaron de un salto. La música se detuvo de golpe. En el silencio que siguió, Octavio dio un paso adelante, sujetando a Marisol por la mano. «Buenas noches», dijo en voz alta, y su voz resonó en toda la sala. «Les pido disculpas por la intrusión, pero tenemos un asunto pendiente con algunos de los aquí presentes». Joaquín se puso de pie de un salto, con el rostro pálido por la conmoción. «¿Qué diablos?», exhaló, y entonces su mirada se posó en Marisol, que estaba junto a Octavio. «Tú...». Sus ojos se agrandaron por la comprensión y el horror. «Así que es verdad. Lamento interrumpir una celebración tan hermosa», continuó Octavio, ignorando a Joaquín. «Pero cuando me enteré de cómo trataron a mi querida amiga Marisol, no pude evitar reaccionar. Verán, en las lomas nos tomamos muy en serio el respeto, y cuando alguien falta al respeto a una persona a la que apreciamos, lo consideramos una ofensa personal». Verónica, la novia, se separó de Efraín y palideció al ver a Marisol. «Tú», la señaló con un dedo tembloroso. «Tú has traído aquí a estos bandidos».
¿Bandidos? Octavio fingió sorpresa. ¡Qué grosería! Soy un hombre de negocios, señora, y ellos son mis colegas. Dio un paso adelante y los invitados retrocedieron instintivamente, dejando un espacio vacío a su alrededor y a Marisol. Pero en una cosa tiene razón, añadió y su voz se endureció. Marisol nos invitó, nos contó cómo la echaste de su boda, cómo la humillaste delante de todos, cómo su propio marido, aquí lanzó una mirada despectiva a Joaquín, la traicionó. Joaquín dio un paso adelante con el rostro enrojecido por la ira. No tienes derecho a estar aquí, gritó. Fuera de aquí. Todos. Octavio lo miró fijamente, luego sonrió lentamente. ¿Sabes qué es lo más interesante de la gente como tú?, dijo casi pensativo. Solo sois valientes con los que son más débiles que vosotros, con las mujeres, con los niños. Pero en cuanto aparece una amenaza real, dio un paso hacia Joaquín, que retrocedió involuntariamente. Os convertís en conejos temblorosos. Llamaré a la policía, intervino Efraín, tratando de mantener al menos una apariencia de control sobre la situación. Cruz se echó a reír. Llámala, dijo él. Estaremos encantados de hablar con el capitán Morales. Es mi primo, por cierto. Era mentira, pero eficaz. Efraín estaba claramente desconcertado, sin saber qué hacer a continuación. ¿Qué quieren?, preguntó doña Carmela levantándose de su asiento. A pesar del miedo, su voz sonaba autoritaria. ¿Dinero? Mi marido les pagará, pero váyanse. Octavio negó con la cabeza. No quiero su dinero, señora. Quiero que usted y su familia entiendan una cosa muy simple. Marisol Esquivel está bajo mi protección, y no toleraré que se le trate con falta de respeto. ¿Bajo tu protección?, exclamó Joaquín, con el rostro desencajado por la ira. Es mi esposa, y ella no tuvo tiempo de terminar. Octavio hizo un gesto casi imperceptible con la mano y Ramón, que estaba detrás, se abalanzó sobre Joaquín. Con un movimiento fluido, se colocó junto a Joaquín y le asestó un fuerte golpe en el estómago. Joaquín se dobló por la mitad, jadeando. «Continúa», dijo Octavio con calma. «¿Qué querías decir sobre tu esposa?» Joaquín no podía hablar, solo jadeaba, tratando de recuperar el aliento. Efraín corrió a ayudarlo, pero Cruz le cerró el paso. «No te metas, novio», le aconsejó. «Esto es asunto de familia». «Ustedes no son su familia», exclamó Verónica, con la voz temblorosa de miedo y rabia. «Nosotros somos la familia de Marisol», respondió Octavio. «En las lomas cuidamos de los nuestros, a diferencia de ustedes». Ramón enderezó a Joaquín y lo sujetó por los hombros mientras éste intentaba recuperarse. Doña Carmela lloraba y suplicaba que no tocaran a su hijo. «No tenía intención de arruinar su celebración», continuó Octavio, dirigiéndose ahora a todos los invitados. «Solo es una breve visita de cortesía, para aclarar algunas cosas». Se volvió hacia Efraín. «En primer lugar, debes saber que tu cuñado es un cobarde y un canalla que pega a su mujer». «Sí», asintió en respuesta a la mirada de shock de Efraín. «Ese moretón en su cara que ella esconde tan cuidadosamente con maquillaje es obra de él». Efraín miró a Marisol, y ella vio en sus ojos una mezcla de shock y vergüenza, como si realmente no lo supiera y ahora se sintiera culpable. En segundo lugar, Octavio señaló a Verónica. «Tú, la novia, debes saber que la mujer a la que echaste de tu boda me salvó la vida sin saber quién era yo. Me ayudó cuando me desangraba en un callejón, simplemente porque es enfermera y es su deber. Arriesgó su vida por un desconocido. Esa es la mujer a la que has humillado». Verónica apartó la mirada, incapaz de mirar a Marisol a los ojos. Y en tercer lugar, Octavio se dirigió a doña Carmela. «Tú, madre, debes saber que tu hijo no es digno ni del dedo meñique de esta mujer. Ella tiene 2 trabajos para pagar tus facturas, mientras él se bebe el dinero y le levanta la mano. Has soportado tu desprecio y tus insultos durante años, solo para mantener la paz en la familia. Se merece algo mejor, y ahora lo va a tener». Octavio hizo otro gesto, y Ramón soltó a Joaquín, que se derrumbó de rodillas, todavía agarrándose el estómago. «Y ahora», dijo Octavio, «terminaremos nuestra visita con una pequeña lección para ti, Joaquín Valdés». Se acercó al hombre arrodillado y se inclinó para que sus rostros quedaran al mismo nivel. «Nunca volverás a acercarte a Marisol, no la llamarás, no intentarás verla, no la amenazarás. Ella ya no es tu esposa, está libre de ti, recuérdalo». Se enderezó y se volvió hacia Marisol. «¿Hay algo que quieras llevarte de tu casa?» Marisol asintió. «Mis documentos»,
ropa, algunas cosas personales. Está bien, respondió Octavio. Iremos allí ahora mismo. Miró a Joaquín. Espero que no tengas nada en contra. Joaquín no respondió. Solo los miró con odio y miedo al mismo tiempo. Muy bien, sonrió Octavio. Entonces vamos. Le ofreció la mano a Marisol y ella la tomó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Liberación, confusión, una extraña euforia y un ligero sentimiento de culpa. Ya casi habían llegado a la salida cuando Joaquín se levantó de un salto. ¡Puta!, gritó. Siempre has sido una puta de los barrios bajos. Octavio se detuvo. Se volvió lentamente. Su rostro se volvió completamente impasible, lo que lo hacía aún más aterrador. Ramón, Cruz, dijo en voz baja. Explíquenle a este señor las reglas de la buena educación. Marisol quiso intervenir, pero algo en los ojos de Octavio la detuvo. No era solo el deseo de venganza, era algo más profundo, una cuestión de honor, de respeto, de principios. Cruz y Ramón se movieron hacia Joaquín al unísono, como un mecanismo bien engrasado. Efraín intentó intervenir, pero recibió un golpe en la mandíbula que lo dejó fuera de combate. Los guardias de seguridad de la sala finalmente se movieron hacia ellos, pero se detuvieron al ver que Octavio levantaba la mano. No lo aconsejo, dijo con calma. Mis hombres de fuera tienen los dedos muy nerviosos y argumentos muy contundentes en las fundas. Los guardias se miraron y retrocedieron. Mientras tanto, Cruz y Ramón golpeaban metódicamente a Joaquín, sin asestarle golpes mortales, pero sin piedad. Los invitados observaban horrorizados lo que estaba sucediendo. Algunas mujeres se tapaban el rostro con las manos. Finalmente, Octavio volvió a levantar la mano y sus hombres se detuvieron de inmediato. Joaquín yacía en el suelo, ensangrentado y gimiendo, pero vivo. «Hemos terminado», anunció Octavio. «Les pedimos disculpas por interrumpir la celebración». Se volvió hacia Marisol, que observaba todo lo que sucedía con el rostro impasible, sin mostrar ni compasión ni satisfacción. «Vamos», dijo en tono más suave. «Tenemos que recoger tus cosas». Ella asintió y dejó que él la sacara de la sala. Lo último que vio antes de que se cerraran las puertas fueron los rostros conmocionados de la familia Valdés y la figura destrozada de Joaquín en el suelo. El trayecto hasta el piso que compartía con Joaquín transcurrió en silencio. Marisol se sentía extrañamente distante, como si todo estuviera sucediendo no a ella, sino a otra persona, y ella fuera solo una espectadora. Octavio envió a Cruz y Ramón con ella al apartamento y se quedó en el coche. Ella recogió rápidamente lo más necesario: documentos, ropa, libros médicos, algunas fotos. Todo cabía en 2 maletas y una bolsa. Al marcharse, dejó el anillo de compromiso sobre la mesa. Era un último gesto, una despedida simbólica de la vida que ahora le parecía ajena. Cuando regresaron al coche, Octavio preguntó: «¿A dónde vamos ahora?» «A casa de mi amiga Leti», respondió Marisol. «Vive en el barrio de Santa Fe». Él hizo un gesto al conductor y el coche se puso en marcha. «¿Todavía piensas rechazar mi oferta?», preguntó Octavio tras un minuto de silencio. «¿El trabajo en nuestra clínica?». Marisol lo miró con sorpresa. «Después de todo lo que has hecho por mí hoy, pensaba que insistirías». Octavio esbozó una leve sonrisa. «No lo hice para tener poder sobre ti, Marisol. Lo hice porque te mereces respeto, porque me ayudaste cuando podías haber pasado de largo, y porque los como tu marido deben saber cuál es su lugar». Hizo una pausa y añadió: «La oferta sigue en pie, pero la decisión es tuya. No soy de los que obligan a una mujer a hacer lo que no quiere». Marisol asintió con la cabeza, reflexionando sobre sus palabras. «Te lo agradezco», dijo finalmente, «por todo, pero necesito tiempo para aclarar mis ideas, para empezar una nueva vida». «Lo entiendo», asintió Octavio. «Tienes todo el tiempo que necesites. Pero recuerda, en Las Lomas siempre te esperamos. Es tu hogar, pienses lo que pienses. Y nosotros cuidamos de los nuestros». El coche se detuvo frente al edificio donde vivía Leti. «Ya hemos llegado», dijo Octavio. «Mis hombres te ayudarán con tus cosas». Marisol dudó, sin saber qué decir para despedirse. «Gracias», dijo finalmente. «Nunca olvidaré lo que has hecho hoy». «Lo mismo digo», respondió él con una leve sonrisa. «Cuídate, Marisol Esquivel. Y recuerda, ya no estás sola». Ella salió del coche y Cruz y Ramón sacaron sus maletas. Marisol subió los escalones hasta la entrada y llamó al interfono.
La voz de Leti respondió casi de inmediato. ¿Quién es? Soy yo, Marie, respondió ella. ¿Yo? ¿Puedo quedarme contigo un tiempo? Hubo una breve pausa. Dios mío, exhaló Leti. ¿Lo has dejado? ¡Por fin! La puerta del edificio se abrió con un clic y Marisol se giró para mirar por última vez los todoterrenos negros aparcados en la acera. Octavio estaba sentado en la ventanilla abierta del segundo coche, observándola. Levantó la mano en señal de despedida y ella le respondió de la misma manera. Luego entró en el edificio y las puertas se cerraron detrás de ella, separándola de su vida pasada y abriéndole el camino hacia una nueva. Marisol aún no sabía cómo sería, pero había una cosa que tenía clara. Nunca más permitiría que nadie la tratara como a un objeto. Nunca.